Hola a todos, Hola, Alejandro, ¿qué tal? muy buenas. Bueno, os presento a la doctora Victoria. Ella es una odontóloga especialista en ortodoncia, ortodoncista. Es una doctora española. Bueno, llamamos doctora por en Alemania, que llamamos Zahnärztin, odontóloga española que reside en Alemania desde hace 9 años, concretamente en Düsseldorf. Ella es del País Vasco, concretamente de San Sebastián. Yo la traigo, pues bueno, para que nos cuente cómo funciona el sistema alemán en el mundo de la odontología y que nos cuente un poco su historia. Ella estudia en la Universidad Alfonso X el Sabio, la misma que yo, así que venimos del mismo origen y es un orgullo tenerte aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Genial, muy bien, encantada de estar por aquí, Alejandro. Pues voy a Y tiro fijo ya. Voy a tiro fijo. muy bien, ¿Por qué Alemania? ¿Y desde cuándo llevas viviendo en Alemania ya? pues es curioso, resulta que yo estudié en el colegio alemán, pero siempre suspendía en alemán. Y no, realmente no tenía mucho interés en Alemania, pero yo quería hacer un Erasmus cuando estaba estudiando en la universidad, quería hacer un Erasmus y la mejor opción era Alemania. Entonces me vine a Alemania de Erasmus, fueron 6 meses en Aachen. Me lo pasé muy bien. La verdad que la universidad estaba muy bien. Tengo que reconocer que no hicimos mucho en la universidad porque, bueno, no estuvo muy bien organizado, pero conocí mucha gente y dije, bueno, me quiero quedar un verano haciendo prácticas, ya que en la universidad tampoco he aprendido mucho. Por todo el tema de las convalidaciones, era un poco difícil pasar de los cursos que teníamos ahí en la universidad a tener lo mismo en Alemania. Era difícil. Y entonces me quise quedar un verano en Alemania haciendo prácticas. Hice unas prácticas en Colonia con un dentista que, bueno, con el que conocía a partir de otra persona. Y dije, va, pues, me quiero quedar un año trabajando. Esto era el 2012, que era un poco como plena crisis. Bueno, quizás no plena crisis, pero todavía había crisis en España. Eh, y dije, me quiero quedar un año trabajando. Y para trabajar me pedían la convalidación del título, que ahora entraremos en detalle en eso. Y después de convalidarlo, encontré trabajo en esta clínica en la que estoy ahora y llevo desde entonces en esta clínica, llevo desde el 2013, 9 años en esa clínica. Y me encanta, me encanta. Estoy muy, muy contenta en Alemania. No, no creo que me vaya a quedar toda la vida tampoco. O sea, creo que volveré a España en algún momento, pero estoy muy contenta. Y O por sea eso que, le dije a Alemania, o sea, no fue casualidad que dije, me quedo un tiempo más y de repente encontré un sitio que me gustaba y dije, bueno, pues me voy a ir quedando. o sea que No, nunca para ti pensé que todo empezó a raíz de las prácticas y sí, el en Erasmus, las Erasmus. prácticas. O sea, no hubo pues un problema, bueno, como por ejemplo el tema de los médicos, que ves como que es un sistema más en embudo y dices, bueno, pues si busco salir en otro lugar, o sea, lo Sí, tuyo fue más por libre, ¿no? Que es algo sí, diferente. Sí. sí, es que creo que mucha gente le pasa eso, como que termina la universidad, ve el panorama o ya trabaja algo y dice, no me gusta, busco otra cosa, me voy fuera. Y en mi caso fue un poco al revés de viendo lo que había aquí y oyendo lo que había en España, no me apetecía volver a España tan rápido. Y Mm. ha sido un poco así, porque la gente me decía, tú te viniste por la crisis, aquí en los alemanes. Me decían, tú te viniste por la crisis. Y yo, no, en realidad no me vine por la crisis, pero me quedé por la crisis, porque lo que yo oía de mis Claro. compañeros, pues tampoco era muy apetecible. Lo que nos pasa a muchos médicos, de que, a ver, tampoco es que la mayoría de nosotros nos fuéramos por la crisis en sí, pero claro, llegas allí, ves estabilidad y miras otra vez para España y ves que es todo lo contrario y dices, pues me quedo mientras tanto. ¿No? Que ahora están de manifestaciones y tal, ¿no? Pues te pasa Sí, un poco así, como, va, sí, sí, sí. queda un ratito más. Entonces te quería preguntar por los requisitos, porque claro, tú ya llevas 9 años, me imagino que desde aquellas hasta ahora ha cambiado las cosas algo. Bueno, para aclarar aquí a la gente que nos escuche que el Sí, proceso de homologación de los odontólogos es muy parecido al de los médicos, por sí, decir es casi igual. sí, Cambia, pues eso, en plan si eres también de la Unión Europea o espacio sí, Schengen o si eres fuera de la Unión Europea, pero que sino que el proceso es muy similar. Entonces, sí. bueno, yo te quería preguntar por los requisitos que tú tuviste antes y que no sé si me los puedes actualizar con los de ahora. Pues ahora, hasta donde yo sé, se mantiene igual. O sea, te piden ciertos papeles, por ejemplo, necesitas una traducción jurada de los estudios que has cursado y tus calificaciones, que eso es muy sencillo porque tienes ese documento o sea, pides ese documento en la universidad
y lo mandas a un traductor y tienes una traducción jurada de ese documento. De tu título necesitas un B2, que es lo mismo que los médicos, certificado de penales, no sé, de nacimiento, algunas cosas. O sea, papeleo primero, inicial, y luego la entrevista esta de la... Kenntnisprüfung, no, Sprachprüfung, lo mismo que nosotros. Sprachprüfung, que para presentarte a todo esto necesitas un B2, igual que los médicos. Porque eso, lo que has dicho, o sea, yo soy de la Unión Europea y ya te citan para una entrevista. Entonces el primer paso que tenía que hacer, yo ya tenía más o menos el B2, pero no tenía el título. O sea, yo tenía más o menos el nivel, me tuve que preparar para el B2 y una vez que ya tienes todo eso, lo envías, yo lo envié y hasta el día de hoy, hasta donde yo sé, porque con otros odontólogos que he hablado, eso no ha cambiado. O sea, no hay más requisitos de momento que te pidan. Y entonces conseguí el B2, envié los papeles, tardaron un poco en citarme, pero tampoco mucho. Yo qué sé, 2 meses o 3 meses, lo cual me vino bien para prepararme. Y tenías que pagar como unos 450 euros, o sea, la barrera de entrada no es cara. O sea, es simplemente pagar unos trámites, pues ¿qué te cuesta? La traducción jurada, un poco de dinero, el examen de alemán un poco de dinero, que tampoco es mucho, y eso, y presentarte a esta prueba, que eran 450 o algo así, parecido. Quizás eso ha subido ahora, porque claro, o sea, desde entonces pues igual han subido los precios, pero tengo una amiga que fue hace poco y no recuerdo que fuese mucho más. Y lo que sí que, por ejemplo, ahora es más sencillo que cuando yo lo hice es prepararte para esa prueba. Porque yo para prepararme para esa prueba no me fue sencillo encontrar a nadie que me ayudase. Me apunté a clases de alemán para médicos porque era lo más parecido a odontología que encontré, de clases de alemán un poco más especializadas, pero claro, de esas clases de alemán para médicos me sirvieron muy pocas. Me sirvió pues toda la parte de la anamnesis, comunicación con el paciente y luego toda la parte pues de la cabeza y cuello. Pero no mucho más. O sea, ahí no saqué mucho vocabulario específico, era todo súper general y más de anatomía que de instrumental o de tratamientos específicos de odontología. Y eso me lo tuve que trabajar yo sola en casa, pues con el ordenador, en internet, buscando páginas web de odontología, pues cómo explicaban ellos los tratamientos que hacían, revistas de odontología en alemán. Y es que claro, si ya para los médicos, hace 5 años cuando entré yo, ya casi no había nada. No había nada, ¿no? Todo, hace 9, vamos, 0-0. Claro, pero ahora es online todo. Ahora claro, tienes clases online que te preparan específicamente para esa prueba. Claro, no, también lo hay para los médicos ya. Y yo, Sí, ¿no? pues a mí me preguntan, digo, ni idea, porque yo pues al final hice como tú. Yo iba aprendiendo en los hospitales y iba viendo lo que aprendía en la calle, ¿no? No había algo específico. Sí, el vocabulario que rascabas ahí haciendo prácticas, oías cosas, te lo apuntabas y sí, sí. ¿A qué escuela fuiste tú de médicos? No, fui a una academia de alemán en Aachen, que daban alemán para médicos, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí. Sí, pero ahí, y nada, ya eran como, tenían un libro, estaba bien, pero no, ahí no saqué mucho vocabulario. El vocabulario, lo bueno es que el vocabulario es como en medicina, que es casi todo latín, y es todo bastante sencillo. Sí, no, lo que nos pasa igual a nosotros, el latín es bastante sencillo. Sí. Te iba a preguntar, ¿tú habías hecho, aparte de tu Erasmus en Aachen, has hecho rotaciones o prácticas en clínicas? Antes de trabajar, me refiero. Sí, en España, en el último año de la carrera se hacen prácticas. Entonces, yo este último año hice 6 meses de prácticas en Madrid y supuestamente iba a hacer 6 meses de prácticas en la Clínica Universitaria de Aachen, de las cuales al final no me dieron casi pacientes porque, bueno, o sea, ellos se sentían un poco limitados por el idioma. Un poco exagerado desde mi punto de vista, pero bueno, también es que ellos tampoco tenían muchos pacientes. Entonces, entre darle un paciente a su alumno estrella o dársela a la española que acaba de llegar, pues ahí es verdad, a mí en Alemania siempre me han tratado súper bien, pero es verdad que ahí en la universidad nos tuvieron un poco ignorados. A los que no alemanes, ¿no?
Pero es que éramos solo dos Erasmus, entonces ahí no Bueno, hacíamos entonces, nada de nada. Nos tenían un poco abandonados, pero bueno, no pasa nada, ¿eh? O sea, no fue nada irrespetuoso ni nada, pero bueno, sí que ahí echamos de menos un poco más de apoyo. O sea, creo que he hablado con mucha gente que su Erasmus genial y tal, y mucho apoyo por parte de la universidad, pero bueno, en nuestro caso no salió tan bien. Yo creo que es que tampoco había muchos, Alemania no era muy atractivo en mi uni, yo creo que no había habido muchos Erasmus previos, eran un poco... Aachen, ¿no? Aachen tampoco es que sea la más popular de Alemania, en plan, si lo Sí. comparas con Düsseldorf, Colonia, Múnich, Hamburgo, Berlín. Sí, y mucha gente no se quería ir de Erasmus en prácticas porque no quería perderse las prácticas en España. Yo tuve, al igual que tú, la oportunidad de irme a Aachen en tercero o cuarto de carrera y por el miedo de hacer el MIR y que me pierdo medio año, no sé qué, al final pues me eché para atrás y no fui a Aachen y me quedé en Claro, Madrid. claro, sí, claro. Pero bueno, no, bien. Pero sí, no hay rotaciones, pero sí que hay prácticas previas. Ahora te quería preguntar, entonces, claro, tú has hecho, al igual que nosotros, el Fachsprachprüfung, que Sí, era en la Ärztekammer o en el colegio médico, ¿no? ¿Dónde lo sí. hiciste? Bezirksregierung en Köln, ¿puede ser? Ah, lo hiciste en Colonia. Sí, como yo estaba en Aachen inscrita, me dieron para Colonia. Ah, Si qué raro. Yo pensé, hubiese estado inscrita en Düsseldorf, creo que te dan para Düsseldorf. ah, qué curioso, porque yo que vivo en Colonia, ahora los exámenes los hacemos en Düsseldorf, no los hacemos en Colonia. Ah, sí, bueno, alguien me contó que Igual lo eso había cambiaron. cambiado. O sea, Ah. yo sé que en mi caso a mí me dieron en Colonia porque yo estaba en Aachen y Aachen pertenecía a Colonia. ¿Y cómo fue vuestro examen entonces? Entonces, mi examen fue bastante sencillo. Me daban un texto. El texto era Zahnstein in der Steinzeit, que es, bueno, placa dental, que en Alemania es Zahnstein, como piedras de dientes en la prehistoria, que es la época de las piedras. Entonces, bueno, era un poco trabalenguas, me acuerdo, y bien, muy bien, era un texto, tenía que resumir el texto, hablar sobre el texto, y luego me hacían una especie como de entrevista paciente-doctor, muy sencilla, en plan de, tengo este problema, ¿qué me recomiendas? Mi hijo, ¿no? ¿Cómo tratas a los niños? A los niños es recomendable, yo qué sé, cepillarles los dientes. Me pareció bastante básico y me pareció que me trataron muy bien, muy simpáticas. Y explícame qué es la enfermedad periodontal, por ejemplo. Ah, qué bien. Explícame qué es una endodoncia. Bueno, o sea, por lo que veo que no tenías que saber de conocimientos, al igual que nosotros los médicos, porque supuestamente es de idioma, ¿no? Pero en realidad, bueno, te están preguntando cualquier cosa al azar y tienes que saber lo que estás hablando. Sí, pero en mi caso no fue de conocimientos odontólogos, sino más bien de idioma a la hora de comunicarte con un paciente. O sea, Ah, no me preguntaron, yo qué sé, defíneme los tipos de periodontitis o defíneme los tipos de, no sé, ¿cuándo harías una corona o cuándo harías una corona parcial? O cómo es el proceso para hacer una prótesis completa. Eso no me preguntaban si no era más, ¿qué es una prótesis completa? ¿Qué es una corona parcial? O sea, lo que te puede sí, preguntar un paciente, no lo que te puede preguntar un odontólogo. O sí, sea, sí, era sí. más conversación así. Entonces me pareció súper fácil. Entonces el examen se dividía en dos o en tres partes, porque no tenías una parte escrita. Sí, cuando Ah, el texto tuve que escribir un resumen y quizás me estoy ahí olvidando de cosas. O sea, quizás tuve que escribir algo más y no me acuerdo, pero no recuerdo escribir mucho, ¿eh? No recuerdo escribir mucho. Puede ser, pero puede ser que lo cambiasen luego. ah. Yo recuerdo como charla, eran dos personas, charlar con ellas y lo bueno fue, en mi caso, me dijeron, según terminó, me dijeron, vale, has aprobado. Y a partir de hoy puedes trabajar. Y eso estuvo súper bien porque no es en plan, voy a casa, estoy ahí esperando o te llega un papel y te dice a partir de tal fecha. No, es a partir del día que te han dicho ya puedes trabajar. Pues mira, qué bien. Caray. Y luego una cosa que yo hice, bueno, es un poco controvertida quizás, pero yo antes de empezar o sea, antes de empezar a trabajar, estaba en una clínica, estaba medio de prácticas, medio no hacía muchas cosas porque tú tienes prohibido trabajar, pero bueno, ayudaba. No me metían a hacer ninguna obturación, ni poner ninguna anestesia, ni hacer ninguna cirugía, pero bueno, echaba ahí una mano un poco medio de auxiliar. Y
Y entonces eso, o sea, la dentista de la clínica me hizo una carta como diciendo que tenía mucho interés en contratarme. Y creo que eso aceleró un poco el proceso de que me citasen y quizás es por eso por lo que me dijeron en el momento, oye, ya puedes trabajar. Qué bueno. ¿Pero eso es en el mismo lugar donde estás trabajando ahora o era otro lugar? No, esa era otra clínica en la que estuve solo haciendo prácticas y solo lo hacía para coger vocabulario. Soltura. No lo hacía para eso porque luego según me dijeron que ya podía trabajar ahí lo dejé y busqué algo bueno. Entonces, ¿cómo encontraste tu plaza de trabajo? ¿Dónde estás ahora? Vale, pues fue súper fácil porque, en Alemania, el currículum en Alemania en esa época era como muy protocolario. No sé si tú también lo hiciste con la carpeta esta de ¿Qué hacer? De varias cartulinas, Bewerbungsmappe. Yo me hice una Bewerbungsmappe en toda regla, con mi foto, mi carta de presentación, todos los papeles y tal. Sí, eso yo creo que ya no se estila. Ahora siguen haciendo algunos, por lo menos en el mundo de la medicina lo hacen. Lo que pasa ahora va todo online. Claro. Entonces yo me hice la Bewerbungsmappe y la fui repartiendo por clínicas, porque las clínicas son pequeñas. Al final hay mucho de boca a boca, no ponen un anuncio ahí en periódicos de buscamos a alguien. Las clínicas grandes sí, pero las pequeñas no. Entonces yo fui por las clínicas entregando mi currículum en la Bewerbungsmappe y también hice bastante online, pues simplemente pues con un email en el que explicaba quién era, o sea, en plan texto presentación y adjunto el currículum y ciertos documentos. Y hice esas dos cosas y, o sea, te juro, estuve 2 o 3 días de intensivo, en plan, por Agen repartiendo, o sea, ni me moví, solo estuve en Agen repartiendo currículums y el resto online. Para que os ubiquéis, o sea, Agen y Düsseldorf y Colonia están a 1 hora más o menos de distancia cada uno. Entonces, yo en Agen repartí currículums, mandé algo online y en Düsseldorf y en Colonia lo mandé todo online. Y solo 3 días así en plan un poco ahí como enganchada. Y ya, no hice más. Lo bueno es que en Alemania también siempre te contestan. Les intereses o no, te contestan y eso es de agradecer. Sí, la verdad. Algunos me enviaron la carpeta esta de vuelta, muchos me enviaron la carpeta de vuelta, otros no sé si me llamaron o me mandaron una carta, yo no me acuerdo, y por email todos me contestaron que no. Y me contestaron de 5 en Düsseldorf que sí. Y yo dije, vale, pues va a ser... ¿En Düsseldorf que te dijeron que sí? 5. ¿Solamente en Düsseldorf? Solo en Düsseldorf. ¿Y Colonia y Aachen? Nada. Bueno, sí, miento. Una cerca de... Es verdad, de esas 5 no eran las 5 en Düsseldorf. Creo que una era cerca de Aachen y Colonia ninguna. Colonia... Es que es la oferta-demanda del momento. Sí, claro. Sí, fue el momento. O sea, ahora seguro que en Colonia tendría un montón de trabajo. Fue el momento y entonces, ¿qué ocurrió? Pues nada, fui a las entrevistas muy tranquila porque como tenía tantas oportunidades, dije, pues alguna caerá. Y nada, me contrataron en esta.